transmitir lo que viene siendo la parte del documento. Ahorita lo transmito. Vamos a ver. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí ven el documento que estoy transmitiendo? No, profe. Se ve todo negro, profe. Todo negro, espérenme. A ver. No, ¿verdad? Bueno, pues No, vamos profe. a forma de transmitirlo. A ver, vamos a transmitir de otra manera. Esperen. Vamos a hacerlo de otra forma. A ver, ahora sí, ahí está cargando ya la pantalla. ¿Todavía no ven? No. No, profe. Ay, ¿qué fue lo que pasó aquí entonces? ¿Cómo ves? Sí, ahora sí. Ya, profe. Ya es un documento de Word, ahí está. Bueno, pues vamos a ver, entonces aquí en el documento, pues podemos ver que tenemos las fórmulas de derivación, las cuales ya las habíamos empezado a ver la clase anterior. Tenemos ahí lo que viene siendo la derivada de la función constante. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ver. A ver, ahí está. Entonces tenemos la derivada de la función constante, la cual pues podemos observarla que es la f de x es igual a 0. Esa sería la primera, aquí la tenemos, f de x igual a 0. Después tenemos la derivada de la función x. En este caso, la función x, su derivada vale 1. Después tenemos que la derivada del producto de una constante por la función f de x es x a la constante por x, su derivada vale, nada más nos queda la constante. Desaparece la x y nos queda la constante. Donde la constante, recordemos que es cualquier número. En este caso puede ser un número, cualquier número que sea fijo que no tenga el valor de x, a esa lo conocíamos como constante. Y bueno, la derivada de la función potencia es una x a una potencia, y donde la potencia pues es la n minúscula, y tenemos que su derivada es bajar la potencia, que es la n, multiplicar por la x, y a la potencia le restábamos una unidad. Esa era la regla prácticamente. Después derivada de la constante por la función potencia. Ahora tenemos una constante que multiplica a una x a una potencia n. Su derivada sería la constante por n por x a la n menos 1. Esas vienen siendo entonces las reglas que teníamos para derivar. Después tenemos aquí unos ejemplos que habíamos realizado. Bueno, estos son otros. Aquí tenemos la función. Vamos a derivar todas estas funciones. La primera dice f de x es igual a la raíz de 7. En este caso, f de x igual a la raíz de 7. Su derivada es 0. ¿Por qué? Por la regla de 1, donde dice la regla 1 que es una constante, es la derivada de una constante y su derivada vale 0. Entonces, por esa regla quedó que es 0 su derivada, porque no hay valor de x. La segunda, f de x igual a menos 3 séptimos. Lo mismo, no tenemos el valor de x en la función. Acuérdense que después de la igualdad es donde están las x. Aquí no tenemos ninguna x, entonces nada más queda menos 3 séptimos, lo cual significa que es una función constante.
y su derivada pues vale 0. Aquí tenemos la derivada a 0 por la regla 1. La siguiente, f de x es igual a pi. Su derivada vale 0 porque pi es un número fijo, 3.1416, y no tenemos ningún valor de x, por lo tanto es un valor fijo, es una constante, y su derivada vale 0 por la regla 1. La siguiente, la f de x es igual a un medio de x. Bueno, tenemos entonces que la derivada de f de x es igual a un medio por la regla número 3. ¿Por qué razón nos queda 1? Porque aquí tenemos la regla 3 que nos dice que la derivada del producto de una constante de la función x, su derivada de c de x, nos queda nada más la c, que es la constante. Y aquí pues desaparece la x, de un medio a x, desaparece la x y nada más nos queda un medio. Por eso es que nos queda ese valor. El siguiente, f de x es igual a 8x, lo mismo, constante por x, un número fijo por una x. Y dice que la derivada nos queda la constante, en este caso la constante es el 8, entonces desaparece la x y se queda el 8, por la regla 3. La siguiente, f de x es igual a la raíz de 49 por x, porque la raíz se termina antes de abarcar la x, entonces es la raíz de 49 por el valor de x. Y es una constante por x, nos queda la constante que es la raíz de 49, pero la raíz de 49 es 7, pues nos queda nada más 7 y desaparece la x por la regla número 3. Siguiente, tenemos la función f de x es igual a 7x menos 3 cuartos. Aquí ya lo habíamos platicado que cuando tenemos una suma o resta de varios términos, pues es la derivada de cada uno de ellos de manera independiente. En este caso, pues el primer término es 7x. Y esta por la regla 3, que aquí la estoy marcando en las reglas, por la regla 3, pues la 7x nos queda la constante, es la constante por x, nos queda la constante, que sería el 7. Entonces aquí ya está en la derivada, ya está el 7. Luego tendríamos que poner el menos, y tenemos 3 cuartos, pero 3 cuartos es un valor fijo porque no tiene x, entonces es una constante. Entonces nos quedaría que la derivada de la constante por la regla 1, pues vale 0. Entonces aquí quedaría 7 menos 0, pero si a 7 no le quito nada, pues nada más me queda 7. Entonces por esa razón nos queda la derivada como 7, por la regla 3 y 1. Siguiente, la derivada f de x, perdón, la función f de x es igual a la raíz de 4 más 1. Nuevamente observo, es una suma de dos términos, cada uno las voy a derivar de manera independiente con las reglitas que ya tengo ahí arriba. Entonces tenemos que la raíz de 4 es una constante, por lo tanto es 0, porque no tiene valor de x. Entonces ese es un 0, tendríamos un 0 primero en la derivada. Y luego tenemos más x, pero la raíz de x vale una unidad. Entonces aquí nos queda 1, aquí hay un error, ahí puse 3 y este es 1. Entonces tenemos que la derivada de la raíz de 4 más 1, pues nos quedaría 1 nada más, porque es la constante más la función x. Entonces por la regla 1 y 2 nos queda 1. Siguiente, tenemos f de x es igual a x. La derivada de x, pues es 1, entonces nos queda aquí nada más la derivada es 1 por la regla número 2. Siguiente, f de x es igual a menos 5 más x. Su derivada, pues nada más nos va a quedar el menos 5 porque es la constante. Perdón, aquí también hay un error. La constante vale 0. Entonces aquí tendría que este vale 0 más la derivada de x, que es 1. Entonces nada más nos queda una unidad también por la regla 1 y 2. Aquí sería la regla 2, la regla 1, que es la de la constante, que vale 0, y la regla 2, que es la de la x, que vale 1, y nos queda nada más la unidad. Sería 0 más 1. Bueno, ahí tenemos las primeras reglas. Vamos con otros ejemplos de las reglas 4 y 5. Específicamente, las reglas 4 y 5 son las que más se van a manejar. La regla 4 y 5 nos habla de la función potencia, donde dice que f de x es igual a x a la n. La regla nada más nos dice en la derivada que bajemos la potencia, multipliquemos por la x y a la potencia restarle una unidad. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y cuando tenemos una constante por x a la n, pues vamos a multiplicar la constante por la potencia. Aquí lo tenemos en la regla de derivación, constante por n, por x a la n menos 1. Entonces, esa es la regla que vamos a ocupar aquí. Empezamos con el primer ejercicio. F de x es igual a x a la 5. Entonces, la derivada de f de x
es bajo la potencia, que es el 5, aquí está a un lado, multiplico por la x, y al 5 le resto una unidad. Aquí está descrito paso a paso. Entonces, nada más lo que faltaría es hacer las cuentas de 5 menos 1. Entonces, su derivada final sería 5 por x a la 5 menos 1, que daría la 4. Esa sería por la regla número 4. Entonces, ahí tenemos ya la derivada. Siguiente. F de x es igual a x a la menos 3. Aquí tenemos entonces que la derivada es igual a bajo la potencia, que es el menos 3, multiplico por la x, y a menos 3 le resto una unidad. Sería menos 3 menos 1. Ya haciendo las cuentas de menos 3 menos 1, tenemos que nos había quedado menos 3x, y menos 3 menos 1, como son signos iguales, pues se tendrían que sumar. Menos 3 menos 1 nos quedaría a la menos 4. Y aquí tendríamos entonces ya la derivada. Siguiente. F de x es igual a x a la 3 cuartos. Lo mismo es x a la n. Bajo la potencia, que es 3 cuartos, multiplico por la x. A 3 cuartos le resto una unidad. Aquí está 3 cuartos menos 1. Entonces la derivada nos quedaría 3 cuartos por x. Y habíamos platicado en la sesión anterior que la unidad la puedo convertir en las fracciones que necesitemos. En este caso, como estamos hablando de cuartos, pues lo vamos a convertir en cuartos. Entonces sería 3 cuartos menos 4 cuartos, porque 4 cuartos equivale a la unidad. Entonces aquí tendríamos 3 cuartos menos 4 cuartos. Pasamos el denominador, que es el 4, y a 3 le restamos una unidad, 4, perdón, porque habían quedado 4 cuartos. 3 menos 4 nos queda 1, pero es más grande el 4, entonces tendríamos un 1 negativo. Entonces tenemos una fracción negativa, porque 4 cuartos es más grande que 3 cuartos. Entonces nos quedó menos un cuarto. Y esta sería la derivación por la regla 4. Siguiente, tenemos un medio de x a la 3. Nos quedaría un medio. Esta ya sería la regla 5. Este ya es una constante por x a la n. Multiplicamos por la constante por la potencia. Entonces tenemos la constante, que es un medio, por la potencia, que es un 3, por la x a la n menos 1, que sería la 3 menos 1. Haciendo las cuentas de un medio por 3, recordemos que el 3 está sobre la unidad para hacerlo fracción, y las multiplicaciones son directas. Entonces aquí tendríamos 1 por 3, equivale a 3. 2, este está sobre 1, 2 por 1 es 2, entonces nos quedarían 3 medios, por x a la 3 menos 1, que quedarían 2. Entonces esa sería su derivación. Siguiente, f de x es igual a 8x a la 2 tercios, donde tenemos que 8 es la constante, x a la 2 tercios es x a la n, entonces es la regla 5, constante por x a la potencia. Y la regla nos dice que hay que multiplicar la constante por la potencia, entonces sería 8 por 2 tercios, que esa es la potencia, por x a la 2 tercios menos una unidad. Nuevamente multiplicamos los paréntesis, tendríamos 8 por 2 tercios, nos quedarían 16 tercios. Por x a la 2 tercios le voy a restar 3 tercios, porque estoy hablando de tercios, en un entero hay 3 tercios. 2 tercios menos 3 tercios me quedaría 1 tercio, pero negativo porque es más grande 3 tercios. Entonces nos quedaría x a la menos 1 tercio. Siguiente, f de x es igual a la raíz de 49, de la raíz de 49, x a la 3. Bueno, pues sería una constante por x a una potencia, y la regla dice que es la multiplicación de la constante por la potencia a la potencia menos 1. Entonces sería 49, que es la constante, por 3, que es la potencia, por x a la 3 menos 1, que sería la resta de las potencias. Mi derivada sería que la raíz de 49 sería 7, 7 por 3 sería 21, aquí tendría un 21, por x a la 3 menos 1 me quedaría a la 2. Esa sería su derivación. Y finalmente tenemos 7 por x a la menos 2 menos 3 cuartos. Nuevamente, recordamos que aquí ya tenemos una resta de dos términos. Tengo que derivar cada una de manera independiente, cada una con su propia regla. Observo qué regla voy a ocupar en cada uno. En la primera sería 7x a la menos 2, sería constante por x a la potencia, que es la regla 5. Y en la última tendríamos la derivación de 3 cuartos, que sería una constante, que sería la regla 1. Entonces aquí me faltaría agregar regla 5 y regla 1. Entonces entendemos las dos reglas. Bueno, pues entonces tenemos que la derivada
en la primera parte, pues tendríamos que es la constante por la potencia, que sería 7 por menos 2, por x a la n menos 1, que sería menos 2 menos 1. Y luego tendríamos menos la derivada de la constante, que vale 0. Como vale 0, pues ya no la escribí, ya quedaría así. Y bueno, resolvemos la primera parte, tendríamos 7 por menos 2, nos quedaría menos 14, por x a la menos 2 menos 1, signos iguales se suman y nos quedaría a la menos 3. Ese sería el resultado de esa derivación. Y bueno, tenemos ahí un texto que agregué que dice algunas reglas adicionales que permiten, hay algunas reglas adicionales que permiten transformar o adecuar la función original para derivarla, aplicando las fórmulas inmediatas de derivación, que son las 5 que teníamos marcadas arriba. También son importantes porque el resultado de la derivación no se presenta con exponente negativo ni fraccionario. Estas reglas son, entonces tenemos dos reglas adicionales que ya lo habíamos mencionado la clase anterior, el exponente negativo y el exponente fraccionario. El exponente negativo es a la menos 1. Bueno, aquí era a la menos n, ahí me equivoqué, a la menos n, y la forma de solucionarlo era por su inverso. Esto es lo mismo que era el inverso. El inverso, esto está sobre 1, entonces el 1 pasa hacia arriba y a la n pasa hacia abajo, donde aquí tenemos un exponente negativo y aquí pasaría como un exponente ya positivo. Entonces, esta vendría siendo la regla. El exponente negativo, si tenemos una potencia negativa, solamente pasa para abajo como denominador y se haría en positivo. Y sería también a la inversa. Si abajo está en negativo, lo puedo subir hacia arriba como un denominador y quedaría con exponente negativo, donde recordemos que al subirlo ya queda aquí como entero, entonces está sobre 1 y en la parte de arriba pues ya sería el numerador. Entonces, esto lo puedo leer al revés de acuerdo a las necesidades que tengamos. El exponente fraccionario sería a a la n entre m. Esto es igual a la raíz de a elevado a la n, donde n es el numerador en la fracción y aquí se convierte como un exponente de la base, sacando una raíz m, donde m es el denominador en la fracción y aquí se convierte como índice radical. Y entonces, un exponente fraccionario siempre se va a convertir en un radical. Y a la inversa, un radical lo puedo convertir en un exponente fraccionario. Entonces, de acuerdo a las necesidades, aquí tenemos que podemos leerlas al revés. Y bueno, tenemos aquí la primera, que es la raíz de x. Aquí vamos a dejar de compartir este documento y vamos a empezar a hacerlo en el pizarrón, porque este es un poquito más a detalle, a diferencia de las demás. Entonces vamos a regresar un poquito a la sesión. Déjenme ocultar esto. Bueno, ya regresamos aquí a la sesión. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera, que era la raíz de x. Vamos a derivarla y vamos a hacerlo detalle a detalle aquí en la sesión. Entonces tenemos que la primera, que era la raíz de 7. F de x es igual a la raíz de 7. Esta era la que teníamos que derivar paso a paso. Bueno, tenemos la raíz de 7, pero dentro de mis reglas que teníamos, que habíamos mencionado hace rato, pues no tenemos ninguna que nos hable de un radical. Recordando un poco que teníamos f de x igual a la constante, f de x es igual a x, f de x es igual a la constante por x, f de x es igual a x a la n, y f de x es igual a la constante por x a la n. Donde se supone que esa fue una actividad seleccionada de tarea, que se las memorizaran. Entonces yo doy por hecho que esta ya se la saben, antes de que incluyamos más. Son las más básicas. Aquí están nuestras 5 reglas. Y ninguna de estas me habla de un radical. Aquí no tengo radical, aquí no tengo radical, aquí no tengo radical, no tengo radical, no tengo radical. Pero habíamos mencionado que teníamos unas reglas adicionales. Y aquí, como hablo de un radical, pues sería el exponente fraccionario. Porque ya habíamos dicho que una fracción, un exponente fraccionario, se convierte en radical.
y un radical se convierte en exponente fraccionario. Entonces, aquí vamos a emplear nuestra regla adicional, donde nuestra regla adicional nos decía que a elevado a la n entre m es igual a elevado a la n sacando una raíz m. Esta viene siendo la igualdad. Un exponente fraccionario se convierte en raíz y una raíz se convierte en fracción. Entonces la voy a leer hacia acá. Este es lo que yo necesito ahorita, tomarlo a la inversa a mi igualdad. Entonces vamos a leer una radical, lo vamos a convertir en un exponente fraccionario. ¿Y qué va a pasar cuando ya tengamos una base a una potencia o una función a una potencia? Cuando ya tengamos la función a la potencia, aunque sea fracción, de todos modos es una potencia, ya nos vamos a ocupar de trabajar con la regla número 4, porque esta ya se parece a la que está aquí. Ya va a quedar x a la n, donde n no me importa si es fracción o si es negativo. No nos interesa si es positivo, negativo o fracción. Puede tomar esos valores. Entonces aquí lo que me interesa solamente que es una base a una potencia, y sería esta. Entonces tenemos una función x a una potencia. Entonces, eso es lo que vamos a agregar aquí. Ahí puse un 7, pero era una x, perdón. Aquí teníamos la raíz de x. Entonces nos va a quedar finalmente así nuestros valores. ¿Y la regla que nos decía aquí? A ver, ¿alguien puede activar su micrófono y me puede dictar cuál es la regla de derivación ahí? ¿Quién ya se la aprendió? ¿Cuál es la regla de derivación de f de x es igual a x a la n? Brenda, Dayani, Fátima, Jocelyn, Mónica, Vanessa. ¿Nadie se la ha aprendido? Bueno, pues la regla hace rato lo hicimos, hace rato hicimos varios ejemplos. Y nuestra regla teníamos que era bajo la potencia, que es n, multiplico por la x y a la n le resto una unidad. Eso es lo que vamos a hacer, solamente vamos a bajar la potencia, esta potencia va a bajar, vamos a multiplicar por la x y a la potencia le vamos a restar una unidad. Esa es la regla de acuerdo a lo que nos especifican. Bueno, pues si ya entendimos qué es lo que vamos a hacer, pues entonces mi primer paso va a ser transformarla. Ya que la transforme, voy a derivar. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces vamos a borrar lo que no vamos a ocupar, que sería esta parte. Entonces primero vamos a hacer la transformación. Entonces como todavía no voy a derivar, voy a transformarla primero. Entonces la transformación me quedaría f de x, todavía no es comita porque es la misma, x. Y aquí habíamos dicho que cuando no tenemos valores, se da por hecho que todo número elevado a la 1 es el mismo número. Por lo tanto, este 1 no tiene caso que se escriba. Entonces aquí hay una unidad, no está escrito, pero hay una unidad. Y habíamos comentado que la raíz más pequeña era la raíz cuadrada. De ahí seguía una raíz tercera, una raíz cuarta y así sucesivamente. Este índice radical a partir del 3 en adelante todos se van a escribir. Pero como este es el más pequeño, no tiene razón de escribirse. Hasta ahí todo se da por hecho que ahí hay un 2. Entonces aquí hay un 2 que lo voy a poner ahorita, pero no estaban escritos. Entonces tenemos, de acuerdo a esta regla, siguiendo nada más los parámetros que tenemos aquí, n entre m, la n es el exponente y m es el radical. Entonces nos queda el exponente 1 y el radical 2, un medio. Donde un medio originalmente no estaban escritos, pero simplemente por mis conocimientos, sé que ese está elevado a la 1, entonces aquí hay una unidad, y esta es la raíz cuadrada porque es la raíz más pequeña. Cuando no está el índice radical hay un 2, entonces es x a la 1 medio. Y bueno, ya tenemos ahí finalmente nuestra regla, nuestra función transformada o adecuada. Ya que la transformamos, pues ya nos vamos directamente a nuestra regla, porque este ya es x a la n, ya es esta que está aquí. Entonces ya nada más nos quedaría aplicar nuestra regla de derivación. Y como ya vamos a derivar, entonces ya le ponemos la comita. F comita de x. Donde f comita de x nos dice que es bajo la potencia, según la regla aquí, dice que es la potencia. Entonces es un medio que vamos a bajar. Vamos a multiplicar por la x, así nos dice la regla, por la x, a la potencia menos 1, a un medio menos 1, vamos a marcarlo aquí. Ahí está.
Pues ahí está la regla paso a paso, donde esto se supone que ya más o menos lo vamos a ir haciendo. Después ya lo vamos a desaparecer de ahí y ya nada más vamos a poner el valor. Cuando ya tengamos que multiplicar, o si tenemos constante por x a la n, si tenemos que hacer multiplicación de constante por potencia, ya directamente vamos a poner valores. Y aquí ya vamos a hacer la resta directa. Bueno, pues seguimos entonces, ya lo tenemos descifrado. Ahora lo que sigue es hacer cuentas nada más. F comita de x es igual a 1/2 por x a la 1/2 menos un entero, 1/2 menos un entero, pero el entero lo convierto en mitades, son 2 mitades. Si a 2/2 le quito 1/2, me queda una mitad, pero como es más grande este valor, me va a quedar en negativo. Entonces me queda menos 1/2. Pues ahí tengo ya lo que viene siendo la parte de las fracciones. Bueno, ahora habíamos comentado que no podemos dejar exponentes negativos, ni fraccionarios. Entonces, mi primer paso va a ser quitar este exponente negativo. Para quitar el exponente negativo, también contábamos con otra regla adicional. Dentro de las reglas adicionales que teníamos también, era la del exponente negativo. Entonces, tenemos que a la menos n es igual a su inverso. Este está sobre 1, porque es un entero, está sobre 1. La inversa quiere decir que el 1 sube y este baja. Y si este es negativo, aquí va a quedar en positivo. Ese sería su inverso de este valor. Entonces tenemos que primero quitamos el negativo. Nos quedaría f comita de x es igual a 1/2 que multiplica a 1 sobre x, porque ese está sobre 1 todo, sube el 1 y la x pasa para abajo, por x, pero ya no voy a poner el negativo, ahora me va a quedar 1/2 positivo. Así me quedaría. Al hacer las multiplicaciones, tendríamos que 1 por 1 es 1 sobre 2 veces x a la 1/2. Ese quedaría nuestro valor. Finalmente, tenemos que desaparecer ahora el exponente fraccionario, donde recordemos que esto es pues, al revés, este está aquí. La inversa de esto es regresar a la original, que es la raíz de x. Pero bueno, paso a paso nos quedaría a la n entre m es igual a la raíz de a elevado a la n, sacando una raíz m. Aplicando esta regla, esta x, al final de cuentas, nos va a quedar x elevado a la 1, porque este es el valor que está arriba, pasa como exponente. Aquí está, el valor de arriba pasa como exponente. Sacando un radical, es el radical, y luego tenemos la m, que es el valor del denominador, como un índice radical. Entonces este 2 quedaría afuera. Nos quedaría x elevado a la 1 sacando raíz cuadrada. Pero como tengo un 1, pues no tiene caso que lo escriba, y como tengo un 2, tampoco se escribe, entonces nos quedaría la raíz de x. Entonces, finalmente, esto tendríamos que es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y este viene siendo ya mi derivada final. Este es mi resultado. Esta viene siendo ya la derivada de lo que viene siendo nuestra función inicial, que era la función raíz de x. Aplicando las reglas de derivación y las reglas adicionales, pues llegamos a 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no quedó claro? ¿Nadie? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar entonces con la otra. La otra sería la de... Vamos a ir borrando en lo que... El otro sería el de x al cuadrado, raíz quinta de x al cuadrado. Entonces tenemos ahora raíz quinta de x al cuadrado. Bueno, vamos a hacer ahora la de f de x es igual a x elevado a la raíz quinta de x al cuadrado. Raíz quinta de x elevado al cuadrado. Entonces tenemos aquí un cuadrado. Bueno, tenemos ahí ya lo que es precisamente nuestra función y nos piden derivarla. Pero nuevamente volvemos a encontrar que tenemos un radical. Entonces no podemos operar lo que vienen siendo nuestros radicales. Como tenemos ahí un radical, pues tendríamos que precisamente empezarlo a transformar. Hacemos una transformación. Pues de todo esto nos quedaría f de x
es igual a X. Esta es la potencia, pasa como un exponente fraccionario y va a quedar como un numerador entre, este es el índice radical y pasaría como denominador, 5 medios. Esta es la transformación. Entonces, por la regla número 4, este ya es X a la N. Ya nada más tendríamos que aplicar nuestra regla de X a la N. Entonces empezamos nuestro proceso de derivación. Y dice la regla, f comita de X, baja la potencia que es 2/5, multiplico por la X y a 2/5 le restamos una unidad. Ahí quedaría paso a paso nuestra regla. Entonces, este lo bajamos hacia acá y a este le restamos una unidad. Eso es lo que nos pide la regla nada más. Bajamos 2/5 y a 2/5 le restamos una unidad. Hacemos las cuentas nada más en esta parte. Entonces tenemos f comita de X es igual a 2/5 por X a la 2/5, pero 2/5 lo vamos a convertir en ¿qué fracción? En 5/5, porque estamos hablando de quintos. Y nada más puede haber 5 de 5, no puede haber más. Recordemos que el mismo número arriba y el mismo número abajo forman la unidad. Bueno, entonces ya tenemos que a 5/5 le quitamos 2/5, pues nos van a quedar 3/5. Pero como es más grande 2/5, 5/5, o sea, la unidad era más grande que 2/5, me queda en negativo, porque es el signo mayor. Se restan colocando el signo del número más grande. Entonces quedaría 3/5 negativo. Menos 3/5. Y tenemos ya la resta. Esta ya es la derivada. Esa ya es el resultado. Pero habíamos dicho que no podemos dejar resultados en negativo, con potencias negativas, ni exponentes fraccionarios. Entonces lo que sigue ya es la adecuación. Vamos a volverla a adecuar, de tal manera que nos quede en un exponente positivo y este exponente fraccionario, ya sabemos que los exponentes que son fracción se convierten en radicales. Entonces lo vamos a convertir al final de cuentas en un radical. Pero nada más de esta parte, porque lo que está es elevado a la potencia es esta parte no. Esta parte es la única potencia donde está, porque si no, aquí tendríamos un paréntesis. Bueno, entonces vamos a resolver primero el exponente fraccionario. No puedo resolver primero la raíz por el negativo. Por esa razón no puedo resolver primero la raíz. Entonces empezamos. F de X es igual a 2/5. Este es por su inverso, donde el inverso es el 1 arriba, abajo es la X. Y este es por negativo, pues lo voy a poner en positivo. Entonces, estos se van a estar multiplicando. Si multiplicamos, nos quedaría 2 por 1, nos quedaría un 2. Y aquí nos quedaría 5 por x a las 3/5, quedaría 5x a la 3/5. Así quedaría. Ahora ya tenemos en positivo. Pero este se va a convertir finalmente en un radical. Entonces ya sería nuestro último paso. F comita de X, que es la derivada de la función, es igual al 2, que está arriba, el 5, que está abajo, la X, el de arriba dijimos que era la potencia, que sería un 3, aquí lo hicimos, este se convirtió en numerador, entonces el numerador es la potencia, y este es el índice radical, aquí teníamos el 5, que es el que está abajo, pues este es el índice radical, entonces tendríamos una raíz quinta. 5 veces la raíz quinta de x cúbica, así se lee esa expresión. Entonces tendríamos aquí que esta sería nuestro resultado final. La derivada de la función raíz quinta de x al cuadrado es 2 entre 5 veces la raíz quinta de x al cubo. Ese viene siendo nuestra derivación por las reglas. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad no es llenarnos de números. Nuestra derivada, al final de cuentas, hasta aquí se quedó. Esta es la derivada. Este ya es un resultado correcto. Hasta ahí está nuestra derivada. ¿Cuántos pasos se hicieron para llegar a la derivación? 1, aquí está. La regla es esta y ya lo encontramos. Ahí está la derivada. Lo que siguió es simplemente las reglas de matemáticas, que no podemos dejar exponentes negativos ni exponentes fraccionarios. Y lo que hicimos fueron adecuaciones otra vez para llegar al resultado. Pero esto ya es por las reglas adicionales. Esto ya no es un proceso de derivación. Este ya es una adecuación. Entonces aquí adecuamos nuestra derivada de tal manera que la presentemos con un exponente positivo. Aquí estaba. Y luego quitamos el exponente positivo. Luego quitamos el exponente fraccionario y se convirtió en raíz. Eso es todo lo que se hizo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿alguna pregunta sobre esta
función, ¿alguna parte que no quedó específicamente clara? No, ni una, profesor. Bueno, cuando ustedes hagan los suyos, van a tener un montón de dudas y ahorita no me preguntan nada. Bueno, vamos con el siguiente entonces. Vamos a tener f de x es igual a 7 sobre x elevado a la quinta. Bueno, tenemos ahí ya una función nuevamente. Pero esta función es una división, porque todas las fracciones son divisiones. Esta es una división. Como es una división, pues no tengo ninguna de las 5 reglas que hasta ahorita he visto, porque sí existe la regla del cociente, pero todavía no la he visto. Como este es un cociente y todavía no lo veo, entonces voy a hacer alguna transformación o adecuación. ¿Qué pudiera yo hacer aquí para transformarla? ¿Quién me puede decir? Ya con lo que hemos visto hasta ahorita, ustedes ya tienen todo el conocimiento para decirme qué puedo hacer aquí para transformarla. ¿Quién puede comentar algo? ¿Qué podemos hacer ahí para hacer una transformación? ¿No? Bueno, si no tenemos ni idea qué vamos a hacer, pues aquí podemos observar que tenemos una x a la 5. Si separo esto, es como si tuviera un 7 que multiplica a 1 sobre x a la 5. Porque ese está sobre 1, 7 por 1 es 7, y 1 por x a la quinta, pues es esto que está aquí. Si centro mi atención en esto, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo aplicar ahí? Podemos subir este hacia arriba, ¿y qué va a pasar con el exponente? ¿Qué va a pasar con la potencia? ¿No? ¿Nadie? Entonces, ¿no estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? Vamos a aplicar el exponente negativo. Si tenemos a la menos n, esto es 1 sobre a la n. Eso es lo que tenía hace rato, 1 sobre x a la quinta. Si lo leo al revés, si observo que esto al revés, entonces aquí tendría a la menos n, si esto lo veo al revés, de aquí para allá. Pues esto se va a convertir en esto que está acá. Al final de cuentas me va a quedar la misma base que es x a la menos 5. Pues esto es lo que va a quedar acá. Como va a quedar en la parte superior, entonces aquí tendríamos un 7 que multiplica a todo esto. Pues nos va a quedar, al final de cuentas, este nada más va a subir junto al 7. Eso es lo que va a pasar. O sea, por ese exponente, por esa regla adicional, tendríamos f de x es igual a 7 por x a la 5 negativo. Aquí lo tenemos en positivo y aquí lo subimos hacia arriba y se convierte en negativo. Esa es la función a resolver. Esta es nuestra función a resolver. ¿Qué regla vamos a ocupar aquí? La regla 5. F de x es igual a la constante, que es el 7, por la x, aquí la tengo, a la potencia, que es n. Esta es la regla. Y su derivada, la regla nos dice que es la constante multiplicada por la potencia por x a la n menos 1. A la potencia resta la unidad. Esta es la regla que vamos a ocupar, al final de cuentas, porque esta ya se parece a esta función y esta es su regla de derivación. Bueno, pues si ya tenemos ahí definido qué es lo que vamos a hacer, pues ya nos iríamos directamente a la derivación. Entonces empezamos, f comita de x es igual a la constante, que es el 7, que multiplica a la potencia, donde mi potencia es un menos 5, por una x, que es la x que está aquí, a la n menos 1, que sería menos 5 menos 1. F comita de x, 7 por 5 es a 35 y más por menos es a menos 35 por x a la menos 5 menos 1, signos iguales se suman colocando el signo que tienen y nos quedaría a la menos 6. Esta ya es la derivada. Este ya es mi proceso de derivación. Ahí está aplicada la regla.
Esta regla ya está aquí. Si ya concluí mi regla, observo que tengo un exponente negativo. Lo que sigue es simplemente quitar el negativo. Aquí no tengo exponente fraccionario. No existen raíces, porque luego todas las potencias, tanto positivas como negativas, las convierten en raíz. No, solamente las potencias que son fracciones, y creo que se distingue muy bien una fracción de un entero, las potencias que son fracciones se convierten en raíces, pero las potencias enteros se quedan así como potencias normales, enteras. Entonces, esa es una potencia entera, pero negativa. Entonces, nada más lo que hay que quitar es el negativo. ¿Cómo lo quitamos? Por su inverso. Entonces, f comita de x, f comita de x es igual al menos 35, que multiplica el inverso de esto, que es x a la 6, pero ya en positivo, negativo a positivo. Y al multiplicar, pues nos quedaría finalmente que la derivada es a 35 por 1, nos quedarían 35 sobre x a la sexta. Y esta fracción es positiva, por este negativo nos quedaría negativa toda la fracción. Menos 35x entre 6. Y este es ya mi resultado presentado sin el negativo, ya en positivo. Ahí estaría mi proceso de derivación. Bueno, pues entonces ahí tenemos otro claro ejemplo de cómo hacer cuando tengamos una x abajo. Lo podemos subir, pero en exponente negativo. Y ya después opera nada más de acuerdo a nuestras reglas. Constante por x a la n, pues esta era la regla. Y ese es el proceso de derivación. Bueno, pues hasta aquí vamos a parar un poquito lo que es la parte de la clase anterior y vamos a ver rápidamente lo que nos corresponde el día de hoy, que es la derivada de la suma. Pues vamos a ver la derivada de la suma de funciones. Esta sería la regla número 6. 6 puntos. Derivada de la suma de funciones. Donde suma, pues podemos interpretarla como restas también, puede ser positivo o negativo, entonces esa así lo vamos a interpretar. Y la regla quedaría así, f de x, o sea, una función, donde tengamos g de x, que viene siendo una función independiente, más otra función que es h de x. Todas estas dos suman esta función, o forman esta función, f de x, la suma de dos funciones. La regla de esto nos dice que la derivada f comita de x sería igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Esto ya lo habíamos realizado hace rato. Habíamos dicho que cuando tenemos una suma o resta de funciones, pues es la derivada de cada una de ellas. La derivada de la primera función más o menos, de acuerdo al signo, la derivada de la segunda función. Pues esta viene siendo la regla número 6. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tener f de x, la función f de x es igual a x cúbica menos 7x cuadrada, x cúbica menos 7x cuadrada, más 5x menos 4. Ahí tenemos una función. Esta es una función y tenemos que derivar todos estos términos. Bueno, pues como puedo observar que está compuesta por 1, por 2, por 3 y por 4 términos, esta tiene que ser la regla número 6. Aquí puede haber colocado más, pero bueno, quedó abreviado de 2 términos. Entonces aquí tenemos dos valores que se están sumando. Este se está restando con este valor, se está sumando con este valor, se está restando con este valor. Donde habíamos dicho que las sumas y las restas, todas las voy a ver como si fueran sumas. Sumas de positivos con negativos. Entonces aquí tenemos, al final de cuentas, esta parte que es lo que está aquí. Ya la identifiqué. Y la regla me dice que es la derivada del primer valor, porque tengo la comita ahí, más la derivada del segundo valor, y luego pues continuaría y es la derivada de cada uno de los términos de manera independiente. Es como si tuviera 1, 2, 3, 4 ejercicios independientes. Como si esta la observara como f de x es igual a x a la tercera. Esta de acá, f de x es igual a menos 7x cuadrada. Esta de acá, f de x es igual a 5x. Y esta última, f de x es igual a menos 4. Es como si tuviera hace rato los primeros 5 ejercicios, así de manera independiente. El primero, ¿quién es? X a la n. El segundo, ¿quién es?
constante por x a la n, que es la regla número 5. Esta es la regla 4. Esta es la constante, menos 4 es la constante, la regla 1. Y esta es constante por x, que es la regla número 3. Entonces ya tengo aquí identificado que esta es la regla 4, esta es la regla 5, esta es la regla 1 y esta es la regla 3. Entonces ahí tenemos ya identificado cada uno de los términos. Ya lo que sigue, pues es simplemente derivarlos de manera independiente cada uno de ellos, pero en la misma función. Entonces vamos a empezar a derivarla. F comita de x a la tercera, pues es la x, la potencia, la x a una potencia, que es la regla número 4. Bajamos la potencia, que es el 3, multiplicamos por la x, y de una vez, para no llenarnos de números, de una vez vamos a ir haciendo nuestras restas. Bueno, vamos a ponerlo paso a paso, porque si no, luego me preguntan dónde salen los valores. Bajo la potencia por x a la 3 menos 1, que sería 3 menos 1, la resta por la regla nada más. Menos, esta es constante por x a la n. La regla dice la constante por la potencia, que es un 2, por la x a la n menos 1, a la 2 menos 1. Más, esta es constante por x, y la constante por x me queda nada más la constante, que es 5. Menos, esta es la constante, y el valor de la constante es 0. Aquí habíamos dicho que era x a la n. Pues la constante vale 0, entonces menos 0. Ya tengo ahí paso a paso los valores. Entonces, finalmente tenemos f comita de x. F comita de x es igual 3 por x a la 3 menos 1, nos quedaría la 2. 7 por 2, 14 negativo, menos 14. X a la 2 menos 1 nos quedaría 1, pero como es una unidad, no tiene caso escribirlo. Más 5 menos 0, donde el 0 pues no aporta nada, entonces tenemos ahí ese valor. Entonces ahí esta sería ya mi derivada. Entonces ahí tengo ya aplicado la regla número 6. Ya tengo nada más un término, ya tenemos más términos ahí. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Alexander, Brenda, Dayani, Fátima, Jocelyn, Mónica, Vanessa, ¿preguntas? ¿No? Bueno, vamos con otro ejercicio entonces. Veamos, tenemos y es igual, bueno, en lugar de f de x vamos a poner y es igual a 8 por x a la 1 octavo, 8 por x a la 1 octavo, menos 2x a la 3 quintos, menos 2x a la 3 quintos, más un tercio. Bueno, ahí tenemos ya otra función. Aquí tenemos la función. Puedo observar nuevamente que tenemos cada uno de estos términos de manera independiente y esta es una suma de varios, de tres valores, tres funciones. Aquí está. Como tengo tres términos, pues es esta regla, la regla 6. Y la regla dicta que es la derivada de cada una de ellas. Entonces vamos a derivar de manera independiente cada una de ellas. Identificando, en la primera sería la constante por x a la potencia, que es la regla número 5. Constante por x potencia, constante por x potencia. La siguiente es una constante por una x a una potencia, entonces constante por x a la n. La siguiente es un tercio, es una constante, la regla 1. Regla 5, regla 5, regla 1. Ahí tengo ya de manera independiente. Entonces empezamos a derivar. Estas dos se multiplican. Entonces vamos a tener que 8 por 1 octavo. Vamos a hacerlo acá para poner de una vez los valores. Tenemos que es 8 por 1 octavo. 8 por 1 es a 8, está sobre 1, 1 por 8 es 8 y 8 entre 8 es una unidad. Como este vale una unidad, bueno, ahorita lo vamos a poner, pero vamos a ver que no tiene sentido escribirlo. Aquí nos quedaban 8 octavos, allá está. 8 octavos, pero 8 octavos equivale a la unidad. Por x a 1 octavo menos un entero. 1 octavo menos un entero, pero el entero lo convierto en octavos. Si a 8 octavos le quito un octavo, pues nos van a quedar 7 octavos. Pero es más grande el negativo, entonces nos quedan menos 7 octavos. Menos
7 octavos. Ahí nos quedaría. Todo número multiplicado por 1 nos queda el mismo valor, entonces este 1 lo puedo desaparecer. Nos queda 1 por x a la 7 octavos. Menos. Aquí tengo que multiplicar nuevamente, la regla dice que multiplique estos dos. Entonces vamos a multiplicar estos dos. Sería un 2 que multiplica a 3 quintos. Aquí tendríamos 2 por 3 quintos. 2 por 3 quintos. 2 por 3 es a 6, está sobre 1. 1 por 5, 5. 6 quintos. Entonces nos quedarían 6 quintos. Y luego tenemos una x a 3 quintos menos un entero. Entonces tendríamos 3 quintos, le restamos un entero, pero como hablo de quintos, el entero lo convierto en quintos también. Si a 5 quintos le quitamos 3 quintos, nos van a quedar 2 quintos negativos, porque es más grande el negativo. Entonces nos queda a la menos 2 quintos. Más la constante, pero la constante vale 0. Entonces ahí tendríamos un 0. Esta ya es mi derivada. Esta que está aquí. Ah, pero no lo puedo dejar así. ¿Por qué? Porque tengo un exponente negativo y fraccionario. Tengo un exponente negativo y fraccionario. Entonces tenemos que hacer nuestra última presentación. Bueno, vamos a borrar aquí. Creo que ya quedó claro cuál es la regla. Ya vamos a continuar arriba. Entonces tendríamos y comita sería esto por su inverso. La regla del inverso sería x a la 7 octavos menos este 6 quintos que multiplica el inverso de toda esta parte, que sería 1 sobre x a la 2 quintos más 0. El 0 ya no tiene caso que lo escriba. Ya no aporta nada. Ahí se quedaría. Entonces, final de cuentas, ya esto lo convertimos en radical. Ya se hicieron positivos. Ahora son radicales y hacemos esta multiplicación. Y comita es igual a 1 sobre x. El 7 es la potencia y este es el índice radical. Aquí quedaría un 8. Este 6 por 1 me quedaría 6. Entonces el 6 no está arriba. 5 por x a la 2 quintos es 5x a la 2 quintos. Pero el 2 es una potencia y el 5 es un índice radical. Ahí tendríamos ya finalmente la derivada presentable. Esa es la que vamos a presentar. La derivada de y es igual a 8 por x a la 1 octavo menos 2 por x a la 3 quintos más 1 tercio. Esta es su derivada. 1 entre x a la 7 sacando raíz 8 menos 6 por 5 veces la raíz quinta de x al cuadrado. Esa viene siendo su derivación. ¿Alguna pregunta de un valor que no quedó claro de dónde salió? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos con el último ejercicio ya para concluir. Concluimos con este ejercicio entonces. Vamos a tener la función y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x más 6 veces la raíz tercera de x menos 2 veces la raíz cuadrada de x tercera. Bueno, aquí tenemos ya una función. En esta función puedo observar que tenemos 1, 2, 3 términos. Entonces, por la regla 6, tengo que hacer la derivada de esta función más la derivada de esta más la derivada de esta. Aquí nos va a quedar la derivada de esta función más la derivada de esta otra función menos la derivada de esta otra función. Cada una de ellas las vamos a derivar de manera independiente. Esa es la regla número 6, así nos especificaba. Entonces vamos a identificar a qué se parece de manera independiente cada una de ellas dentro de nuestras primeras 5 reglas. Este es constante por un radical, constante por un radical, constante por un radical. No se parece a ninguna por los radicales. Pero sabemos que los radicales forzosamente, siempre que encontremos un radical,
forzosamente mi primer paso o mi primer razonamiento es quita los radicales. ¿Cómo los vamos a quitar? Convirtiéndolos en exponentes fraccionarios. Entonces, lo primero que debo de reaccionar cuando veo un radical es eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Con un exponente fraccionario. A a la n entre m es igual a la n sacando una raíz m. Por esta reglita voy a hacer todo lo que está ahí. Entonces tenemos y es igual al 2x. Aquí nos quedaría el radical, lo vamos a ver hacia allá. Este es el de arriba, el numerador, y este es el denominador. Entonces aquí me queda un 1, y aquí hay un 2 porque no están escritos. 2x a la 1/2. Más el 6 que está aquí, esta x, no hay valor aquí, quiere decir que hay una unidad, y entre 3. Menos un 2x, aquí hay un 3, aquí no hay valor, da por hecho que hay un 2. Ahí tenemos ya mi primer razonamiento. Radicales, elimínalos, conviértelos en exponentes fraccionarios. Ahí están. Ahora sí puedo observar que esto, en cada una de ellas, la regla que se va a ocupar es constante por x a la n, constante por x a la n, constante por x a la n. La regla número 5. Es exactamente la regla número 5. Entonces ya nos quedaría más que aplicarla. Entonces, si ya tenemos identificado qué es lo que vamos a hacer, pues empezamos a derivar. Ahora sí ya es derivada, ya es la comita. Esta es una de ecuación, por lo tanto, no era comita. Pero aquí ya es derivación, porque ya estoy indicando que ya voy a derivar. Mi regla me dice que debo de multiplicar estos valores, entonces quedaría 2 por 1/2. Por x a la 1/2 menos un entero. Más 6 por 1/3. Por x a la 1/3 menos 1. Menos 2 por 3/2 por x a la 3/2 menos 1. O sea, aquí lo estamos marcando todavía, pero más adelante vamos a hacer por hecho que esto lo vamos a hacer mentalmente. Todo esto ya va a ser mental, tanto las restas como las multiplicaciones, para no llenarnos de tantos números. Bueno, seguimos entonces, ya operamos, nos quedaría 2 por 1/2, serían 2/2, pero 2/2 es la unidad, no tiene caso escribirla. Entonces nos quedaría x, donde aquí se da por hecho que hay una unidad. No está escrita, pero ahí está. 1/2 le quito 2 mitades, me queda 1/2, pero es más grande 1/2 negativo, entonces nos queda menos 1/2. Entonces ahí tenemos el primer valor, y es igual a 1/2 negativo. Más, multiplico esto, está sobre 1, nos quedan 6 por 1, 6, y 1 por 3, 3, 6 tercios. Estos son 6 tercios. Pero aquí también debo de tener cuidado que cuando estos se convierten en enteros, pues voy a trabajar enteros para hacerlo más rápido. 6 entre 3 me tocaría 2. Entonces, no tiene caso que ponga una fracción. Son 2 enteros exactos. Por x a la 1/3 menos 3 tercios. A 3 tercios le quito 1/3, me queda 2 tercios, pero es más grande 3 tercios, entonces era negativo. Menos 2 tercios. De todo esto quedó esta partecita. Menos 2 por 3 son 6, y 6 entre 2 es a 3. Eso se convierte en un 3 exacto, porque son 6/2, y 6 entre 2 es a 3. 3/2 le quitamos 1/2, 2/2, porque 2/2 es el entero. 3/2 menos 2/2 me queda 1/2 positivo, porque es más grande 3/2, entonces me va a quedar 1/2 positivo. Entonces, ahí tenemos ya lo que viene siendo la siguiente parte. Donde esto habíamos platicado que más adelante, de acá hasta acá. Porque mentalmente 2 por 1/2 serían 2 por 1, 2, entre 2 a 2. Y 2 entre 2 a 1. Perdón, 2 por 1, 2, entre 2 a 1. Entonces aquí quedaría el 1. 1/2 le quito un entero. El entero lo convierto en mitades. 1/2 menos 2/2 me queda 1/2 negativo. Aquí está, de aquí directamente para acá. 6 por 1 son 6, entre 3 a 2, me quedarían 2 enteros exactos. 1/3 menos 3 tercios, 3 tercios le quito 1/3, me quedan 2 tercios negativos, aquí están. Menos 2 por 3, también, recordamos que si este es negativo, también multiplico signos, Aquí más por menos me quedó menos. Y si este fuera negativo, aquí me quedaría más. Entonces hay que tener cuidado también en los signos que tengamos ahí. 2 por 3 quedarían 6. 6 entre 2 a 3. Aquí está el 3.
3 medios le quito 2 mitades, porque lo convertí en mitades el entero. 3 medios menos 2 medios me queda un medio, pero es más grande el positivo, pues me queda un medio positivo. Entonces, esto lo pude haber evitado. Desde aquí directamente hasta acá. Ya finalmente observamos que tenemos ya un negativo, negativo y fracciones. Entonces tenemos que adecuar esto, esto y esto. Todos los tenemos que adecuar. Hasta aquí puedo decir que este ya es mi resultado. Este ya es mi resultado. Ya lo que sigue son adecuaciones. Entonces vamos a empezar a adecuar. Y comita es igual, este por su inverso, 1 sobre x a la 1 medio, más 2 que multiplica todo esto, esto por su inverso, entonces me queda por la multiplicación de 1 sobre x a la 2 tercios positivo, negativo a positivo, menos el 3, aquí me faltó la x, no la copié, entonces menos 3 por su inverso, que es 1 sobre x a la 1 media, porque se está multiplicando. Ah, pero es positivo, perdón, ese es positivo, ese se queda ahí, porque este ya es positivo. Entonces aquí tenemos un 3 por x a la 1 media. Este es positivo, no tenemos por qué pasarlo para abajo, porque ya es positivo. Entonces ahí tenemos ya los valores, ya los pasé de negativo a positivo, de negativo a positivo. ¿Qué sigue? Quitar los exponentes fraccionarios. Entonces, finalmente, vamos a hacer espacio aquí, abajo de la original. Entonces, finalmente, de la original que teníamos en la parte de arriba, aquí estaba, su derivada final, y comita, es 1 entre la raíz cuadrada de x, porque este es potencia 1, sacando raíz cuadrada, aquí nos escriben estos índices, más 2 por 1 me queda el 2 arriba, está sobre 1, 2 por 1 es 2, 1 por x a la 2 tercios, me queda x a la 2 tercios. Entonces, x elevado al cuadrado, sacando una raíz tercera, menos un 3 que multiplica a x elevado a la 1, donde no lo escribo, sacando una raíz cuadrada que tampoco lo escribo. Entonces, así quedaría ya mi resultado final. Y este ya es mi presentación sin negativos y sin fracciones. Pues ahí tenemos ya otro ejemplo de cómo vamos a resolver nuestras derivadas, ya aplicando hasta la regla número 6, que es la de la suma, y eso, lo de la suma de funciones o resta de funciones. Bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra clase, vamos a detener nuestro video, hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión, y esta ya abarcaría ahora sí nuestras actividades. A partir de aquí ya